Teología sistemática, una perspectiva pentecostal, editado por Stanley M. Orton. Capítulo 1. El fondo histórico. Gary McGee. Alguien hizo notar una vez que el pentecostalismo es una experiencia en busca de una teología, como si al movimiento le faltaran raíces en cuanto a interpretación bíblica y doctrina cristiana. Sin embargo, las investigaciones realizadas sobre el desarrollo histórico y teológico de las creencias pentecostales han revelado una compleja tradición teológica. Esta lleva en sí fuertes puntos en común con las doctrinas evangélicas, al mismo tiempo que da testimonio a favor de verdades acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida y misión de la Iglesia descuidadas durante largo tiempo. Por consiguiente, para comenzar con el fondo teológico del pentecostalismo, este capítulo se centra en el crecimiento de la teología de las Asambleas de Dios desde que fuera fundada dicha organización en 1914. Los factores que se han tenido en cuenta son las preocupaciones más importantes, las personalidades que han influido, la literatura más significativa y los diversos medios utilizados para conservar la doctrina. 1.1. La continuidad de los carismas. A lo largo de toda la historia de la cristiandad, siempre ha habido personas que han buscado algo más en su peregrinaje espiritual, lo que las ha impulsado en ocasiones a explorar el significado del bautismo en el Espíritu y de los dones espirituales. Recientemente, los eruditos han arrojado nueva luz sobre la historia de los movimientos carismáticos, demostrando que este interés en la obra del Espíritu Santo ha permanecido durante toda la historia de la Iglesia. Por lo menos hay dos avivamientos del siglo XIX que se podrían considerar antecedentes del pentecostalismo moderno. El primero tuvo lugar en Inglaterra a partir de 1830, durante el ministerio de Edward Irving, y el segundo en el extremo sur de la India, desde alrededor de 1860, a través de la influencia de la teología de los hermanos de Plymouth y el liderazgo del clérigo indio J.C. Arulappen. En los informes hechos entonces acerca de ambos se hace referencia a las lenguas y a la profecía. En parte, las conclusiones de estas investigaciones corrigen la creencia de algunos círculos en cuanto a que los carismas tuvieron que cesar necesariamente al terminar la era apostólica, un punto de vista propuesto con gran fuerza por Benjamin B. Warfield en su libro Counterfeit Miracles, con gran fuerza. Milagros falsificados, 1918. Warfield sostenía que aquellos que enseñaran un concepto subjetivo del espíritu minarían inevitablemente la autoridad escrita y objetiva de las escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. En los últimos años, esta perspectiva ha ido perdiendo terreno de manera constante en los círculos evangélicos. Con la llegada de los avivamientos de fines del siglo XVII y del siglo XVIII en Europa y América del Norte, los predicadores calvinistas, luteranos y arminianos evangélicos insistieron en el arrepentimiento y la piedad dentro de la vida cristiana. Todo estudio que se haga del pentecostalismo debe prestar gran atención a los acontecimientos de este periodo, y en particular a la doctrina de la perfección cristiana que enseñaba John Wesley, el padre del metodismo, y su colaborador John Fletcher. Wesley urgía a sus seguidores en su publicación A Short Account of Christian Perfection, una breve explicación de la perfección cristiana, 1760, a buscar una nueva dimensión espiritual en su vida. Esta segunda obra de la gracia, distinta a la conversión, liberaría a la persona de los defectos de su naturaleza moral que provocan una conducta pecaminosa. Esta enseñanza se extendió a América del Norte e inspiró el crecimiento del movimiento de santidad. Una vez entradas en la vida santificada, aunque sin mencionar las lenguas, las imágenes de tipo pentecostal tomadas de las Escrituras, por ejemplo, derramamiento del Espíritu, bautismo en el Espíritu Santo, lenguas de fuego,
terminaron por convertirse en algo típico de la literatura y los himnos del movimiento de santidad. Una de las líderes más destacadas dentro del ala wesleyana del movimiento, la metodista Phoebe Palmer, editó Guide to Holiness, Guía a la Santidad, y escribió, entre otros libros, el llamado The Promise of the Father, La Promesa del Padre, 1859. Otro escritor popular, William Arthur, fue el autor de Tongues of Fire, Lenguas de Fuego, 1856, libro que alcanzó gran popularidad. A los que trataban de recibir la segunda bendición, se les enseñaba que todos los cristianos tenían que esperar, Lucas 24:49, el bautismo del Espíritu Santo prometido. Esto quebrantaría el poder congénito del pecado y llevaría al creyente a la vida llena del Espíritu. Además de esto, Joel había profetizado que como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo, en los últimos días profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2:28. La fe en una segunda obra de la gracia no se hallaba confinada al círculo metodista. Por ejemplo, Charles Finney creía que el bautismo en el Espíritu Santo proporcionaba poder divino para alcanzar la perfección cristiana, al mismo tiempo que su teología se negaba a asentarse cómodamente dentro de las categorías wesleyanas o reformadas. Aunque la teología reformada histórica ha identificado el bautismo en el Espíritu con la conversión, algunos predicadores de avivamiento dentro de dicha tradición, entre ellos Dwight Moody, Torrey, abrigaban la noción de que existía una segunda obra para darles poder a los creyentes. No obstante, aún con esta investidura de poder, la santificación retenía su naturaleza progresiva. Otra figura clave, el antiguo presbiteriano A.B. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, resaltó fuertemente el bautismo en el Espíritu y dejó una fuerte huella en la formación de la doctrina de las Asambleas de Dios.